Me despreció por ser un simple agrónomo. En el divorcio, supo que era millonario y le dije, buscabas oro en la superficie, nunca se te ocurrió mirar en las raíces. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el despacho de los abogados olía a papel viejo y a café caro, una mezcla que siempre me había parecido pretenciosa. Sentado en una silla de cuero que se sentía demasiado blanda, demasiado lujosa para la ocasión, observé a Lorena. Sostenía la pluma sobre los papeles del divorcio como si fuera un cetro, el punto final de nuestro capítulo juntos. Y entonces, sonrió. No era una sonrisa de alivio, ni siquiera una de tristeza contenida. Era una sonrisa de pura y absoluta condescendencia. Una sonrisa que decía, por fin. Por fin me libro de esta vida mediocre. Se inclinó, y con un trazo rápido y seguro, firmó su libertad y mi supuesta condena. En ese instante, todos en la sala, su abogada, la mía, el asistente que nos trajo agua, esperaban una reacción de mi parte. Quizás lágrimas. Quizás un ruego de última hora. Quizás un estallido de ira. Pero no sentí nada de eso. Lo único que sentí fue una quietud profunda, una calma casi antinatural, como la que se asienta sobre el campo justo antes de que se desate la tormenta. Era la calma del agricultor que ha trabajado la tierra, ha sembrado las semillas y ahora solo espera, con una certeza absoluta, el momento de la cosecha. Nuestro matrimonio de 7 años no había sido un fracaso total desde el principio. Había habido momentos buenos, risas que alguna vez fueron genuinas y planes que parecían tener futuro. Pero con el tiempo, el terreno que compartíamos se fue erosionando. Las sonrisas se volvieron para las fotos, los abrazos para las reuniones familiares. La fachada era perfecta. Éramos la pareja estable, la apuesta segura. Él, Damián, el agrónomo tranquilo. Ella, Lorena, la esposa elegante que, a pesar de las modestas circunstancias de su marido, sabía cómo brillar. Pero tras las puertas cerradas, el silencio crecía entre nosotros como mala hierba, ahogando cualquier cosa que intentara florecer. Y yo, en mi silencio, había estado preparando mi propio terreno, uno que ella nunca se había molestado en mirar, y mucho menos en entender. Al verla firmar con esa superioridad, no sentí que estuviera perdiendo. Sentí que el juego, mi juego, por fin estaba a punto de comenzar. Para entender la sonrisa de Lorena, hay que entender cómo me veía. Para ella, yo era Damián, el simple agrónomo. Un hombre bueno, sí. Confiable, por supuesto. Pero fundamentalmente, aburrido. Mi vida transcurría entre la cooperativa agrícola local, donde asesoraba a granjeros sobre rotación de cultivos y salud del suelo, y nuestro pequeño jardín trasero, donde experimentaba con mis propias plantas. Mis manos casi siempre tenían restos de tierra bajo las uñas, y mis botas de trabajo, permanentemente manchadas de lodo, eran una ofensa visual para su estética impecable. Recuerdo una cena con sus amigas. Una de ellas, casada con un banquero de inversión, hablaba de su viaje a Dubái. Otra, esposa de un arquitecto, describía su nuevo ático en Polanco. Lorena escuchaba, sonreía, y luego, cuando alguien me preguntaba por mi trabajo, ella respondía por mí con una risita ligera: «Oh, Damián está salvando el mundo, una hectárea a la vez. Es nuestro pequeño héroe de la tierra». El comentario arrancaba sonrisas amables, pero yo veía la verdad en sus ojos, era una disculpa. Una forma de decir: «Sí, mi marido juega en el lodo, pero al menos tiene buenas intenciones, ¿no es tierno?». Esa condescendencia se filtraba en nuestra vida diaria. ¿En serio vas a usar esa camisa a la cena de mis padres? Parece de granjero, decía, aunque fuera una camisa perfectamente normal. ¿No te cansas de estar todo el día bajo el sol? Deberías buscar un trabajo de oficina, algo más serio. Cada comentario era una pequeña pala cavando más hondo el abismo entre nosotros. Lo que ella no entendía, lo que nunca intentó entender,
es que esa insatisfacción no era realmente por mí. Era por ella. Lorena venía de una familia que lo tuvo todo y lo perdió en una mala inversión cuando ella era adolescente. Ese evento la marcó con un miedo patológico a la mediocridad, a la vida normal. Se casó conmigo buscando estabilidad, un ancla segura después de la tormenta de su familia. Pero una vez que la seguridad estuvo garantizada, empezó a anhelar el brillo, el estatus, la validación externa que el dinero visible proporciona. Mi trabajo, tan fundamental, tan anclado a la tierra, era un recordatorio constante de lo que ella más temía, una vida sin glamour, sin la ostentación que la hiciera sentir que había ganado de nuevo. Yo veía cómo su mirada se desviaba hacia los coches caros, cómo suspiraba viendo los perfiles de influencers en Instagram. Ella no quería un compañero, quería un trofeo. Y yo, con mis manos sucias y mi pasión por algo tan elemental como la germinación de una semilla, era el trofeo equivocado. Así que, mientras ella soñaba con escapar de su jaula dorada, yo, en silencio, construía un imperio desde las raíces, uno que estaba a punto de demostrarle que el verdadero valor no siempre brilla en la superficie. El descubrimiento de su infidelidad no fue un momento único y dramático, como en las películas. Fue más bien como detectar una plaga en un cultivo. Al principio son solo pequeñas señales, una hoja que se marchita, un color extraño en el tallo. Señales que podrías ignorar si no estuvieras prestando atención. Pero yo siempre presto atención. Es la base de mi trabajo. Comenzó con su teléfono. Un dispositivo que antes dejaba en cualquier sitio, de repente se convirtió en una extensión de su mano, siempre con la pantalla hacia abajo. Luego, su vocabulario empezó a cambiar. Empezó a usar frases como manifestar tu realidad y alinear tus chakras, palabras que salían directamente de la boca de Marco. Un coach de vida y empresario de medio pelo cuyo perfil de Instagram era un monumento al narcisismo y al éxito superficial. Lo seguía desde hacía meses, y cada me gusta que le daba a sus fotos de yates alquilados y coches deportivos de lujo era una pequeña confesión. La confirmación visual llegó una tarde de martes. Yo salí antes de la cooperativa y decidí pasar por una cafetería que no frecuentaba, al otro lado de la ciudad. Y allí estaban, en una mesa en la esquina. Lorena y Marco. La forma en que ella se reía, echando la cabeza hacia atrás, la forma en que él le tocaba el brazo con una familiaridad íntima, no dejaba lugar a dudas. No sentí un arrebato de ira. Sentí un frío intenso, el tipo de frío que quema. Me quedé observando desde mi coche durante un par de minutos, como un científico analizando un espécimen. Vi cómo ella le miraba con una admiración que nunca me había dedicado a mí. Ella no lo veía a él, veía un símbolo, el éxito, la audacia, todo lo que creía que yo no era. Esa noche, cuando Lorena llegó a casa, tarareando, y me contó una historia inventada sobre un almuerzo con su amiga Carla, yo simplemente asentí. No la confronté. ¿Qué sentido tenía? Discutir con ella habría sido como intentar razonar con el granizo. Una tormenta inútil que solo destruiría lo poco que quedaba en pie. Su decisión ya estaba tomada. Estaba claro que había estado buscando una ruta de escape, y Marco era su billete de salida. A partir de esa noche, mi estrategia cambió. La tristeza y la decepción, que eran reales y profundas, se canalizaron en un propósito singular. Mi matrimonio se había convertido en un campo de cultivo fallido, un suelo que se había vuelto estéril e infértil por la negligencia y la falta de sol. En lugar de seguir intentando regar una planta muerta, decidí centrar toda mi energía en mi otra cosecha, la que había estado cultivando en secreto durante casi una década. La traición de Lorena no fue el final de mi mundo. Fue el fertilizante inesperado que aceleró la cosecha más importante de mi vida. Para el mundo, y especialmente para Lorena, mi vida profesional era la cooperativa La Esperanza Verde. Un trabajo honorable, sin duda, pero con un sueldo modesto y un futuro predecible. Era mi tapadera perfecta, mi campo de camuflaje. Porque mi verdadera vida, mi verdadera pasión y mi verdadera fuente de ingresos, tenía un nombre, Terra Genética SADCB. Fundé la empresa 2 años antes de casarme con Lorena. La idea nació durante mi tesis universitaria.
Siempre me ha fascinado la resiliencia de la naturaleza, la capacidad de las plantas para adaptarse a entornos hostiles. Durante años, en mi tiempo libre, en un pequeño laboratorio que alquilaba en las afueras de la ciudad y que pagaba con mis ahorros, me obsesioné con un objetivo: crear el aguacate perfecto. No cualquier aguacate. Quería desarrollar una variedad que fuera inmune a las plagas más comunes que devastaban los cultivos en Michoacán, que pudiera soportar sequías más prolongadas y, lo más importante, que tuviera un ciclo de maduración más rápido sin sacrificar el sabor ni la textura. Era mi Everest personal. Fueron años de una paciencia casi monástica. Noches enteras leyendo artículos científicos, fines de semana de meticulosa polinización cruzada, fracaso tras fracaso. Lorena veía mi hobby con una mezcla de diversión y pena. «Cariño, ¿otra vez con tus plantitas? Eres adorable», me decía, sin tener la más remota idea de la ciencia y la ambición que había detrás. El gran avance llegó 3 años después de nuestra boda. Logré aislar y estabilizar una cepa que cumplía con todas mis expectativas. La llamé Ash Resiliente 7, o HR7. El siguiente paso fue el más crucial: el proceso de patentado. Con la ayuda de un viejo amigo de la facultad que se había convertido en un brillante abogado de propiedad intelectual, pasé casi un año asegurando las patentes de la genética de la HR7 en más de 30 países. Cada patente, cada documento legal, estaba a nombre de Terra Genética, la empresa que legalmente era solo mía. Una vez que las patentes estuvieron aseguradas, la estrategia cambió. No me interesaba convertirme en un agricultor a gran escala. El verdadero valor no estaba en vender los aguacates, sino en la genética misma. Comencé a contactar, con una discreción absoluta, a las grandes corporaciones agroindustriales de Norteamérica, Europa y Asia. Les ofrecía no el producto, sino la licencia para usar mi tecnología patentada. La primera licencia que vendí, a un consorcio canadiense, fue por una suma que superaba lo que yo ganaría en la cooperativa en toda mi vida. Y fue solo el principio. Reinvertí cada dólar. Contraté a un pequeño equipo de genetistas y biólogos, gente más brillante que yo, que trabajaban desde un laboratorio mucho más grande y sofisticado. Terra Genética creció en silencio, exponencialmente, como una red de raíces invisibles que se extendía por todo el mundo, generando ingresos por licencias, royalties y acuerdos de desarrollo conjunto. Lorena nunca supo nada. El dinero entraba en cuentas de empresa completamente separadas. Mi estilo de vida no cambió. Seguí conduciendo mi vieja camioneta, usando mis botas de trabajo y recibiendo mi modesto sueldo de la cooperativa. Para ella, yo seguía siendo el mismo Damián de siempre, el hombre predecible y sin sorpresas. No entendía que la verdadera riqueza, al igual que las raíces de un árbol fuerte, a menudo crece mejor en la oscuridad, lejos de las miradas superficiales. Unas semanas antes de la primera cita en el juzgado, conduje hasta la pequeña casa de Elías en las afueras de Xochimilco. Elías había sido mi profesor de botánica en la universidad y se había convertido en mi mentor y amigo. Era un hombre de 70 años con la piel curtida por el sol y la sabiduría de quien ha pasado toda una vida observando la naturaleza. Él era el único, además de mi abogado, que conocía la existencia y la magnitud de Terra Genética. Lo encontré en su patio trasero, cuidando de sus orquídeas. No necesité decir mucho. Me miró por encima de sus gafas y dijo con su voz tranquila: «Esa cara no es de una mala cosecha, Damián. Es algo más profundo». Le conté todo. No la parte financiera, esa ya la sabía. Le conté sobre la sonrisa de Lorena, sobre Marco, sobre el silencio en nuestra casa. Elías escuchaba, podando una hoja seca aquí, ajustando un tutor allá. «He pasado mi vida entera aprendiendo a leer la tierra», le dije, y la voz se me quebró un poco. «A saber cuándo necesita agua, cuándo necesita descanso. He aprendido a revivir un campo que parecía muerto, a protegerlo de las plagas, a nutrirlo hasta que vuelve a dar frutos. Pero mi propia casa, ese terreno se volvió tóxico, Elías. Por más que lo intenté, cualquier cosa buena que plantaba ahí, se pudría desde la raíz». Elías dejó sus herramientas y se sentó a mi lado. Puso una mano pesada y callosa en mi hombro. «Hijo,
dijo, has aprendido la lección más importante de un agricultor, pero la estás aplicando mal. Un buen agricultor también sabe que hay tierras que, simplemente, no se pueden salvar. Tierras que han sido envenenadas por la sal de la amargura o la sequía de la indiferencia. La verdadera sabiduría no siempre está en insistir en regar una piedra. A veces, está en reconocer que es tiempo de arar en un campo nuevo. Sus palabras no borraron el dolor, pero le dieron un sentido. Me sentí validado. Mi plan ya no se sentía como una venganza fría y calculadora. Se sentía como un acto de supervivencia. Como el agricultor que, tras una helada que ha matado su cosecha, debe limpiar el campo, labrar la tierra de nuevo y prepararse para una nueva siembra, bajo un cielo diferente. Me fui de casa de Elías con una calma renovada, listo para arrancar la mala hierba de raíz, de una vez por todas. Las semanas que siguieron a mi conversación con Elías fueron un estudio fascinante sobre la arrogancia humana. Con la fecha del divorcio acercándose, Lorena se movía por el mundo con la confianza de una reina a punto de reclamar su trono. Creyendo que yo era ignorante de su aventura y de sus intenciones, actuaba con una libertad descarada. Sus llamadas telefónicas con su amiga Carla, que yo escuchaba sin querer desde mi estudio, eran reveladoras. Sí, ya casi soy libre, le decía con una risita. Mi abogado dice que es un caso de libro. Como llevamos 7 años casados y él tiene un trabajo estable, me corresponde la mitad de todo. La casa, obviamente, y una buena pensión mensual. Lo justo, ¿no? Por todos los años que he invertido en él. La palabra invertido salía de su boca como si hablara de una mala acción bursátil de la que por fin se estaba deshaciendo. Luego estaba Marco. Ya no se escondían. Él la recogía a unas pocas calles de casa, pero sus redes sociales eran un espectáculo público. Publicaban fotos de cenas en restaurantes carísimos, escapadas de fin de semana a viñedos en Querétaro, todo ello acompañado de hashtags como almohadilla Living My Best Life y almohadilla New Beginnings. En una de sus historias de Instagram, Marco grabó a Lorena mientras ella se reía y decía, pronto cambiaremos este vinito por champán en la Riviera Francesa, mi amor. Era una actuación para su audiencia, una forma de anunciar su ascenso social, financiado, según sus cálculos, por mi futuro cheque de divorcio. Su abogado, un tipo agresivo con un traje demasiado brillante, me hizo llegar una lista de demandas que parecía una broma. Exigía la propiedad exclusiva de nuestra casa, que, por cierto, yo había comprado con mis ahorros antes de casarnos, el 50% de mis ahorros e inversiones, asumiendo que estos eran modestos. Y una pensión alimenticia mensual que era casi el doble de mi salario declarado en la cooperativa. Yo recibía cada una de estas estocadas con una calma que la desconcertaba. ¿No vas a decir nada, Damián? ¿No vas a luchar por la casa?, me preguntó una noche. Mis abogados se encargarán de todo, Lorena, respondí, sin levantar la vista de mi libro. Eres increíble, resopló ella. Tan pasivo. Siempre igual. Por eso estamos donde estamos. Ella confundía mi silencio con debilidad. Mi calma con resignación. No podía concebir que debajo de esa superficie tranquila yo no estaba siendo arrastrado por la corriente, sino que era la corriente misma. Una fuerza silenciosa y poderosa que estaba a punto de cambiar su curso de forma irrevocable. Dejaba que su arrogancia floreciera, sabiendo que, como ciertas plantas, cuanto más alto crecen en su soberbia, más dura y espectacular es su caída cuando llega la hora de la cosecha. El día del juicio, el aire del juzgado era frío y estéril, olía a desinfectante y a esperanzas perdidas. Llegué con mi abogada, Raquel, una mujer cuya calma era tan sólida como la de una roca. Me vestí de forma sencilla pero pulcra, un pantalón de vestir, una camisa bien planchada. Quería parecer lo que Lorena siempre había creído que era, un hombre simple, ordinario. Y entonces entró ella. Lorena no caminó, desfiló. Llevaba lo que solo podría describirse como su atuendo de divorcio victorioso. Un vestido rojo ajustado que gritaba mírame, tacones de aguja que repiqueteaban con autoridad sobre el suelo de mármol y el pelo peinado en un estilo sofisticado que debió costar una fortuna. Su maquillaje era impecable, una máscara de confianza y triunfo. A su lado,
Marco, su nuevo accesorio, con un traje de lino claro y una sonrisa de suficiencia. Se sentaron en la primera fila del público, como si estuvieran en el estreno de una película en la que ella era la estrella. Cuando nuestros ojos se encontraron a través de la sala, Lorena me dedicó una pequeña sonrisa y un guiño casi imperceptible. Era un gesto de complicidad forzada, un tú y yo sabemos que esto es lo mejor, pero yo salgo ganando. No reaccioné. Simplemente mantuve mi expresión neutral. Mi falta de respuesta pareció desconcertarla por un segundo, como si esperara ver una pizca de dolor o de anhelo en mi mirada. Raquel se inclinó hacia mí y susurró, no te dejes provocar. El escenario es de ellos. La obra es nuestra. Asentí levemente. La tensión en la sala era palpable. Se sentía como la electricidad estática en el aire antes de una tormenta eléctrica. El abogado de Lorena, con su sonrisa de tiburón, organizaba sus papeles con una teatralidad estudiada. De vez en cuando, me lanzaba miradas que pretendían ser intimidantes. Yo las devolvía con la misma calma con la que observaría a un insecto particularmente ruidoso. Lorena no paraba de moverse en su asiento, cruzando y descruzando las piernas, susurrando cosas al oído de Marco, que asentía como un perrito faldero. Estaba interpretando su papel a la perfección, la mujer deseable, vibrante, que se había liberado de un ancla que la retenía. Estaba tan absorta en su propia actuación, tan convencida de su narrativa, que no podía ver el precipicio que se abría a sus pies. Yo, por mi parte, me sentía extrañamente en paz. Todo el dolor, la ira y la decepción de los últimos meses se habían destilado en una claridad helada. No estaba allí para pelear o para vengarme de forma ruidosa. Estaba allí para presentar los hechos. Para mostrarle, no a ella, sino al sistema, la verdad que se escondía bajo la tierra que ella tanto había despreciado. El juez entró, la sala se puso de pie, y sentí que el telón finalmente se alzaba para el acto final. Después de los preliminares, el juez, un hombre de aspecto severo con gafas de montura gruesa, se dirigió al tema central, la división de bienes. Pasemos a las declaraciones financieras, dijo, y su voz retumbó en el silencio de la sala. Este era el momento que Lorena había estado esperando. Se enderezó en su silla, como un felino a punto de saltar sobre su presa. Su abogado se puso de pie con aire de suficiencia. Su señoría, comenzó, mi cliente, la señora Lorena Vargas, tiene motivos fundados para creer que el señor Damián Reyes ha estado ocultando ingresos. Su salario declarado de la cooperativa agrícola no se corresponde con ciertos gastos y un estilo de vida que, aunque modesto, sugiere la existencia de activos no declarados. Exigimos una investigación completa de sus finanzas. Raquel, mi abogada, permaneció sentada. Con una calma exasperante, simplemente empujó una pesada carpeta azul sobre la mesa. Su señoría, no será necesaria ninguna investigación. El señor Reyes ha traído una declaración completa y auditada de todos sus activos. Está todo aquí. El abogado de Lorena pareció desconcertado por un segundo. El juez tomó la carpeta, la abrió y comenzó a leer en silencio. La sala entera contuvo la respiración. Los segundos se alargaban, convirtiéndose en minutos. El único sonido era el suave pasar de las páginas. Vi a Lorena empezar a impacientarse, su pie moviéndose nerviosamente. Finalmente, el juez se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y me miró por primera vez con un interés genuino. Luego miró a Lorena y a su abogado. Bueno, dijo lentamente, ¿activos no declarados? Me parece una descripción bastante modesta. Volvió a ponerse las gafas y se aclaró la garganta. Según la documentación presentada y verificada, el señor Damián Reyes es el único propietario de una empresa registrada como Terra Genética S.A.D.C.B., fundada en 2014. 2 años antes de su matrimonio con la señora Vargas. El rostro de Lorena pasó de la confianza a la confusión. ¿Terra qué? Nunca he oído hablar de eso. Debe ser un error. Mi marido trabaja en una cooperativa. El juez la ignoró y continuó, su voz ahora firme y clara. Terra Genética posee un portafolio de activos intangibles de considerable valor.
Específicamente, 7 patentes internacionales para una cepa genéticamente modificada de Persea americana, comúnmente conocida como aguacate. Estas patentes están actualmente bajo acuerdos de licencia con no menos de 5 corporaciones agroindustriales multinacionales en Norteamérica, la Unión Europea y el sudeste asiático. La confusión en el rostro de Lorena se estaba transformando en una máscara de incredulidad. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. El juez no había terminado. Dejó caer la última bomba con la neutralidad de un locutor de noticias. La carpeta incluye contratos de licencia, registros de royalties y una valoración de activos realizada por una firma de auditores independiente. A fecha del último trimestre fiscal, el valor neto estimado de los activos de Terra Genética, y por ende, el patrimonio neto personal del señor Reyes, asciende a, hizo una pausa, mirando directamente a Lorena. Aproximadamente $12.4 millones estadounidenses. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Miré a Lorena. Su rostro estaba pálido, ceroso. Sus ojos, abiertos de par en par, fijos en el juez, no veían nada. Su mandíbula estaba ligeramente desencajada. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta, ladrillo por ladrillo. La mujer arrogante, la reina triunfante, se había desvanecido. En su lugar quedaba una extraña de ojos vacíos, cuyo mundo entero acababa de ser demolido por unas pocas frases pronunciadas en una sala de tribunal fría y anónima. El eco de las palabras del juez todavía flotaba en el aire cuando Lorena finalmente encontró su voz, o al menos un susurro ronco. No, no es posible. 12 millones, balbuceó, mirando a su abogado como si esperara que él negara la realidad. Yo no sabía nada de esto. Pero, estábamos casados. 7 años. La ley dice que tengo derecho a la mitad. Su abogado, que había perdido todo su color y parecía tan aturdido como su clienta, se puso de pie torpemente. Exacto, su señoría. Independientemente de cuándo se fundó la empresa, el crecimiento exponencial de su valor ocurrió durante el matrimonio. Por lo tanto, mi cliente tiene un reclamo legítimo sobre una parte de esos activos. Raquel ni siquiera se levantó. Con la misma tranquilidad con la que había presentado la primera carpeta, deslizó un segundo documento, mucho más delgado, sobre la mesa. Su señoría, dijo con una voz clara y cortante, me temo que el letrado se equivoca. El juez tomó el nuevo documento. Veamos. Este parece ser un acuerdo prenupcial, firmado por el señor Reyes y la entonces señorita Vargas, con fecha de 15 de marzo de 2016, un mes antes de la boda. Si la revelación financiera había sido un terremoto, esto fue el tsunami que arrasó con los escombros. Vi a Lorena palidecer aún más, si eso era posible. Su memoria pareció reiniciarse, buscando en sus archivos un recuerdo olvidado. Lo recordaba. Yo lo sabía. Recordaba habérselo presentado, diciendo que era solo una formalidad para proteger nuestros activos individuales de entonces. Ella lo había firmado sin apenas leerlo, con una risita, diciendo, ¿qué vamos a proteger, Damián? ¿Tus herramientas de jardinería y mis bolsos? Para ella, había sido un papel insignificante, irrelevante. El juez continuó, leyendo una cláusula en voz alta, ambas partes acuerdan que cualquier negocio, empresa o propiedad intelectual creada o poseída por una de las partes antes del matrimonio, así como todos los ingresos, ganancias, activos y crecimiento derivados de dicho negocio durante el matrimonio, permanecerán como propiedad única y separada de la parte original. El juez cerró el documento con un chasquido final. El acuerdo es claro, fue firmado por ambas partes ante notario y es legalmente vinculante. Los activos de Terra Genética son propiedad exclusiva del señor Reyes. La sentencia final fue rápida. La casa, comprada por mí antes del matrimonio, seguía siendo mía. No habría pensión alimenticia, ya que ella era una mujer joven, sana y con capacidad para trabajar. Lo único que se dividiría eran los bienes adquiridos conjuntamente durante el matrimonio.
Eso se reducía a nuestro coche de segunda mano y el saldo de nuestra cuenta bancaria conjunta, que, después de pagar las tarjetas de crédito, apenas contenía lo suficiente para cubrir un par de meses de alquiler en un apartamento modesto. Lorena se quedó inmóvil, mirando al vacío. Había entrado en esa sala esperando llevarse un reino. Se iba con las cenizas. Cuando el juez dio por terminada la sesión, la gente empezó a moverse, a recoger sus cosas, a susurrar. El teatro había terminado. Me levanté, listo para irme. Fue entonces cuando Lorena se giró hacia mí. Su rostro era una ruina, las lágrimas silenciosas finalmente habían roto el dique de su shock, trazando surcos negros en su maquillaje perfecto. Ya no había arrogancia. Ya no había condescendencia. Solo una desesperación pura y desnuda. Damián, suplicó, su voz apenas un hilo. 7 años. ¿Cómo pudiste? Me detuve y la miré directamente a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, dejé que viera más allá de mi máscara de calma. Dejé que viera un destello del hombre al que había ignorado, al que había despreciado. No había ira en mi voz, solo una finalidad tranquila, la verdad desnuda. Pasaste 7 años buscando oro en la superficie, Lorena, dije, y cada palabra era precisa, medida. Estabas tan ocupada mirando el brillo de las cosas ajenas que nunca se te ocurrió mirar en las raíces de lo que tenías en casa. Ella abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. ¿Qué podía decir? La verdad era irrefutable. Sin decir nada más, me di la vuelta. Raquel me siguió. Caminé por el pasillo del juzgado, con la espalda recta, sin mirar atrás ni una sola vez. Podía sentir su mirada clavada en mi espalda, pero no me detuve. Estaba arrancando la última mala hierba. Estaba dejando atrás la tierra quemada para siempre. Esa noche no abrí una botella de champán caro. En su lugar, preparé un café de grano de Veracruz, fuerte y aromático, y le añadí un chorrito de licor 43 para hacer un carajillo, como me lo preparaba mi abuelo. Subí a la azotea del edificio de apartamentos al que me había mudado temporalmente. Era un lugar sencillo, pero tenía algo que mi antigua casa no tenía, un pequeño jardín urbano que el casero me había dejado cuidar. Mientras el aire fresco de la noche me envolvía, miré las pequeñas macetas donde empezaban a brotar pimientos, tomates y hierbas aromáticas. Hundí los dedos en la tierra húmeda y fértil. Era real. Era honesta. Bebí un sorbo de mi carajillo. El sabor amargo del café y el dulzor del licor eran el equilibrio perfecto. Como la vida misma. Finalmente, después de tanto tiempo, me permití sonreír. Una sonrisa genuina, tranquila, que no era para nadie más que para mí. Lorena pensó que la venganza era un acto de destrucción ruidosa. Pero la venganza más dulce, la más satisfactoria, es un acto de creación silenciosa. Es construir un jardín donde otros solo veían un páramo. Hoy, Terra Genética sigue creciendo. A veces veo noticias sobre nuestros avances en revistas de ciencia o economía. He empezado a salir con alguien, una bióloga marina que se ríe con genuina alegría cuando le cuento sobre mis experimentos y que no le importa si tengo tierra bajo las uñas. Ella ve el valor en las raíces, no solo en las flores. A veces me pregunto qué fue de Lorena. Supongo que está por ahí, intentando encontrar oro en la superficie de algún otro hombre. Pero ya no me importa. He aprendido la lección más valiosa de todas, la verdadera riqueza no se cuenta en millones de dólares ni en patentes. Se mide en la paz que sientes al cultivar tu propio jardín. En la alegría de ver algo crecer por tu propio esfuerzo y en la sabiduría de compartir tus frutos solo con aquellos que saben apreciar el lento y silencioso milagro de las raíces.